Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Vilaró, querido suscriptor, y en este video quiero compartir con vos y demostrarte por qué el pensamiento de la PNL estuvo a la vanguardia en su tiempo y está a la vanguardia hoy en día. Para eso, vamos a remontarnos a las raíces de la PNL, yendo a explorar una de sus grandes presuposiciones. La primera presuposición, o mejor dicho, una de las primeras presuposiciones de la programación neurolingüística era la siguiente: el cuerpo y la mente están íntimamente conectados, formando lo que se llama un loop cibernético. Un loop cibernético, ¿sí? La palabra loop significa que es algo a lo cual se vuelve. Esto es muy utilizado sobre todo en la música electrónica o en la música del rock. Por ejemplo, no sé si te detuviste a escuchar algún tema de rock donde la batería, por ejemplo, hace tu pa, tu pa, tu pa, tu pa. Y eso, ese loop que se forma, lo repite a lo largo de la canción, siempre manteniendo el mismo ritmo. Bueno, el loop es eso, siempre volver a de donde saliste, ¿sí? Por eso estoy haciendo esa forma circular. Entonces, en la programación neurolingüística la presuposición es que el cuerpo afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo. Esto es algo completamente demostrable empíricamente, es decir, a través de tus 5 sentidos, y seguramente lo habrás visto, mayormente cuando al hablar con amigos, al hablar con familiares y al notar que ellos están tristes, mayormente sus hombros están de esta manera, están bajos, y su cara totalmente relajada mirando hacia abajo. Es muy raro que una persona que esté triste te lo muestre de esta manera. Que mire hacia arriba, que ponga una sonrisa, que esos hombros los tire hacia atrás y que diga: no, la verdad, estoy muy triste, la vida no tiene sentido, nunca tuvo sentido, y tampoco la va a tener, así que ¿por qué haces problemas? ¿Sí? Como pudiste ver, mi cuerpo expresaba una cosa y mi mente otra. Pero como uno afecta al otro, mi mente afecta a mi cuerpo, y mi cuerpo, la forma, mi postura, la manera en que tengo relajados los hombros, o los tengo tensos, o los músculos los tengo tensos, o los tengo relajados, modifica mi mente. Como pudiste ver, no hubo ahí una congruencia, ¿sí?, entre lo que decía y mi estado emocional al que accedía. De hecho, seguramente te habrá parecido algo irónico, ¿sí? Eso lo dijo la PNL en los años 70. Pasa el tiempo y la ciencia empieza a investigar esta conexión entre la mente y el cuerpo. Sobre ello hay miles de estudios realizados, y varios de esos estudios en que la ciencia comprueba esa conexión mente-cuerpo, lo explico y los escribo a estos artículos desarrollados por la ciencia en el reporte Cómo utilizar el metamodelo para gozar de una mejor salud, para que te des cuenta de la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Entonces, Richard Bandler y John Grinder marcaron una vanguardia en su tiempo con esa manera de pensar, pero no es la única. Hace poco estuve leyendo un artículo. Este artículo fue publicado en el año 2005, y es el artículo que quiero compartir con vos en este video. Dice así: estudios científicos demuestran que el no ponerse metas específicas, ahora voy a dar un ejemplo, marca una gran diferencia en la obtención de la misma. ¿Qué es una meta específica? Una meta específica es una meta que se diferencia precisamente de las no específicas. Déjame darte un ejemplo de una meta general. Una meta general sería: quiero ganar más dinero. Otra meta general sería: quiero bajar de peso. Otra meta general sería: quiero irme de vacaciones, ¿sí? Esas son metas generales y no son específicas,
Porque no especifican cuándo, no especifican dónde, no especifican con quién, no especifican qué acciones vas a tomar para lograr esa meta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estudios científicos demuestran que el no ponerse metas específicas marca una gran diferencia en la obtención de la misma. El primer estudio fue desarrollado por el doctor Jean Macrea de la Universidad de Constance en Alemania. Le pidió a la mitad de los estudiantes que escribieran por qué alguien desearía abrir una cuenta bancaria o tener un diario. A la otra mitad de los estudiantes les pidió escribir varias oraciones acerca de por qué ellos querrían abrir un banco o tener un diario. Luego se les pidió a una mitad que dieran ejemplos de miembros de un grupo, por ejemplo pájaros. A la otra mitad se les pidió que nombraran el tipo de categoría a los cuales ciertos pájaros pertenecían. Los resultados: la gran mayoría de los estudiantes a los cuales se les había brindado información específica en términos concretos completaron la tarea. La otra mitad, al ser la tarea en términos abstractos, ni siquiera hizo la tarea que le habían pagado por hacer. Ahora bien, esto de especificar las metas, este artículo fue publicado en el año 2005, fue dicho en la programación neurolingüística en sus inicios, y sobre todo con el desarrollo del metamodelo. Es por eso que mi curso Lenguajes sin Límites se basa en explorar el metamodelo, porque el metamodelo lo que hace es utilizar un lenguaje que a vos te permite ser específico en lo que querés, para que vos tengas muchas más probabilidades de lograr lo que querés. ¿Cómo logra esa especificidad? La logra utilizando un lenguaje que se traduce en comportamientos. A una persona que está triste se le dice: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo para generar este estado? A ver, comentame un poco, ¿cómo tenés los hombros? ¿Los tenés relajados? No, los tengo caídos. Ah, bien. Entonces estás haciendo eso. ¿Qué más estás haciendo? A ver, ¿qué te estás diciendo internamente? Y me estoy diciendo esto, me estoy diciendo esto, me estoy diciendo esto. El metamodelo, a pesar de ser la piedra angular de la PNL y estar presente en toda la PNL, es uno de los modelos más subestimados. Déjame contarte una historia, ¿sí?, que me pasó a mí personalmente, para demostrarte por qué creo tanto en mi producto Lenguaje sin Límites. Esto te lo digo porque lo viví en carne propia. Hace 4 años aproximadamente, 3 y 4 años, yo estaba estudiando en el conservatorio, estaba siguiendo la carrera de piano. Bien, que terminé y ahora estoy siguiendo otra carrera, la cual es composición musical. Lo que me pasaba era que al sentarme a tocar el piano, no disfrutaba de tocar. Entonces llamé a un amigo mío, Master Practitioner. Yo en ese entonces ni siquiera había realizado mi curso de Practitioner en PNL. Entonces lo llamé y le dije: mira, tengo este problema, ¿podemos hablar? Sí, no hay problema, me dijo. Pásate, vení a casa que lo hablamos. Bárbaro, dije yo, buenísimo. Yo sabía sobre la PNL, pero tenía un conocimiento totalmente teórico, ¿sí? Sabía de algunas técnicas, entonces yo fui pensando que él iba a aplicar algunas técnicas de las submodalidades o de los metaprogramas o patrones hipnóticos. Bueno, llego y me dice: bueno, contame qué es lo que querés. Entonces le digo: bueno, lo que yo quiero es sentarme a tocar el piano y disfrutar al momento de tocar. Bien, perfecto, me dice. ¿Te pasó alguna vez de que te sentaste y disfrutaste tocar el piano? Sí, me pasó. Bien. ¿Qué hiciste internamente?
¿Qué marca la diferencia entre sentarte y disfrutar de sentarte y no disfrutar? Esa pregunta, ¿sí? Ese tipo de preguntas, mejor dicho, causan una búsqueda transderivacional. Esto es decir, que la persona mueve sus ojos para acceder a ese recuerdo. ¿Por qué? Porque al ser algo inconsciente, la persona tiene que pensar mucho sobre eso para destilar o especificar cuál es el proceso que hace para lograr un determinado estado emocional. Entonces le empecé a decir, bueno, no lo había pensado, pero cuando yo disfruto tocar el piano, me siento de determinada manera, ¿cómo te sentás? Entonces le empecé a explicar, bueno, yo me siento de esta manera, así, me siento en el piano, ¿te decís algo? Sí, me digo, ¿cómo tocaría esta pieza Bach, por ejemplo? ¿Cómo tocaría esta pieza Mozart? Y bueno, ¿y qué haces? ¿Imaginas algo? Sí, lo imagino, por ejemplo, a Mozart sonriendo, o lo imagino a Bach disfrutando, tocando esa pieza. Bien, bien, me dijo, bárbaro. ¿Y cómo es? O sea, cuando vos te pones a tocar, cuando luego accedes a este estado, ¿el sonido cambia? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y haces algo cuando estás tocando el piano? Sí, me acerco un poco al piano, tengo una sonrisa. Ajá, bárbaro. Bien. ¿Y cómo es cuando no disfrutas tocar el piano? Cuando no disfruto tocar el piano. Bien. En ese momento estaba con los ojos mucho más que lo que estás viendo en este video, ¿sí? Fíjate que para acceder a ese recuerdo estoy moviendo los ojos. Eso en la programación neurolingüística se llama accesos oculares. Entonces le dije, bueno, lo que hago es me siento en el piano, pero tengo los hombros caídos, me digo, tengo que estudiar esto con un lenguaje totalmente monótono, con un tono de voz, mejor dicho, totalmente monótono. No, obviamente no imagino a Bach o a Mozart, no imagino cómo lo tocarían ellos. Y bueno, empecé a explicar el proceso. Bueno, me dice, mirá, yo estoy medio apurado ahora, pero voy al baño y ya vengo y seguimos. Bueno, dale. Se fue. Cuando se va al baño, yo me pongo a reflexionar. Él no dijo nada, solamente me hizo esas preguntas, nada más. Me pongo a reflexionar y me empiezo a dar cuenta de que yo era el creador de ambos estados emocionales. Tanto tener ganas de tocar el piano y disfrutar, como no tener ganas de tocar el piano, hacerlo totalmente de manera monótona, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, bueno, mira, lo podemos seguir la próxima. Y le dije, no, con esto, te puedo asegurar que con esto me basta, no lo puedo creer. Bueno, me fui a ese lugar totalmente pensando en lo que había pasado, porque me había impactado mucho. Y el otro día, al sentarme en el piano, me puse a recordar cuál es el proceso que hago yo, cómo es mi manera de pensar, cómo es mi postura corporal, que me permite disfrutar tocar el piano. Entonces me senté, como había contado cuál era el proceso que hacía, lo hice consciente. Esto es algo que brinda el metamodelo, que es algo increíble. Permite hacer consciente los procesos internos, que en su gran mayoría, a no ser que te los cuestiones vos, o que tengas algún amigo que te ayude a cuestionarlos, o que veas algún programa de televisión, de filosofía, de programación neurolingüística, de hipnosis, que exploren el lenguaje, de lo que sea, que te haga reflexionar sobre eso, mayormente, la gran mayoría de nuestros procesos y nuestras estrategias son inconscientes, no nos damos cuenta. A no ser que pase algo y que uno tenga el deseo de cambiarlo. Entonces, al hacer consciente yo esos procesos, me senté a tocar el piano y disfruté tocando el piano, ¿sí? Accedí y puse en obra, puse en acción ese proceso. Por eso el metamodelo especifica en comportamientos qué es lo que haces. El problema con el metamodelo es que está totalmente subestimado, y en los libros de la PNL no tiene más de
10 páginas. En mi curso de Lenguajes sin Límites voy bien al hueso del metamodelo. Entonces esa es la experiencia que viví yo con el metamodelo. Yo iba pensando que iba a aplicar otros modelos de la PNL que son más pirotécnicos, ¿sí? Por así decirlo, más de show, más luces, ¿viste? Como, por ejemplo, el modelo de las submodalidades. Bueno, ahora agarré esa imagen, agrandala, hacé la panorámica, agregale sonido de 360 grados, etcétera. Y no, solamente me hice un par de preguntas de manera completamente conversacional, y al hacerlo, y yo al responderlas, empecé a ser consciente cuáles eran mis estrategias. Entonces, lo que te quiero decir es, hay mucha gente que ya accedió al curso de Lenguajes sin Límites. Yo voy a extender hasta el día viernes, inclusive, la promoción mediante la cual vas a poder acceder al curso de Lenguajes sin Límites por tan solo $129. Esto lo hago porque quiero que vos también te beneficies del hacer un lenguaje consciente. Y así como la PNL marcó vanguardia en su tiempo al decir que el lenguaje, que la mente y el cuerpo, o la mente y el cuerpo, están unidos, también lo hizo al desarrollar el metamodelo, porque el metamodelo te permite especificar exactamente qué es lo que querés. Y en el año 2005, pasaron más de 30 años, en el año 2005, la ciencia dice, estudios científicos demuestran que el no ponerse metas específicas marca una gran diferencia en la obtención de la misma. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Hernán Vilaró, soy autor del curso Patrones Hipnóticos y el curso de Aprendizaje Acelerado Tu Capital Cultural. Te deseo que tengas un muy lindo día lleno de metas específicas. Muchas gracias.